Voy a empezar con los dos nombres que tienen, primero el seminario y segundo esta mesa. El nombre del seminario, y está puesto ahí, es Identidades y Cuerpos Vulnerados. Y el nombre de la mesa, las organizaciones y la construcción de las agendas públicas. Cuando estuve escuchando las mesas anteriores y hablaban del respeto que hay hacia las identidades de género y cómo se han incluido inclusive dentro de las estadísticas que hay de femicidio, debo reconocer que por supuesto Chile es un país que no tiene eso. Chile es un país muy bueno para firmar todo lo que se le ponga sobre la mesa, llámese resoluciones, tratados, convenciones, firma todo, pero no tiene nada concreto. Hay un proyecto de ley del cual humildemente soy su corredactor de reconocimiento de la identidad de género, que ingresó de una manera al Senado, a la Comisión de Derechos Humanos. Quien presidió y preside la Comisión de Derechos Humanos es una de las más altas discriminadoras, castigadoras de derecha Opus Dei que existe en el país, el senador, y preside esa comisión. Ustedes ya ahí se pueden imaginar de qué derecho estamos hablando. Que hoy en día está absolutamente cercenado el proyecto de ley, incluía a los niños, niñas, adolescentes en el reconocimiento de la identidad de género. Hace ya 3 semanas atrás ya no lo incluye porque esa comisión decidió sacarlo. Vamos al segundo trámite legislativo, que va a ser en la Cámara de Diputados, y se espera ahí intentar recomponer o reponer la indicación o el artículo de niños ni adolescentes, pero aún no lo sabemos. Hoy en día, como está el proyecto de ley, a pesar de que soy uno de los que ha trabajado fuertemente desde el 2007 a la fecha, que fue cuando ingresó en mayo del 2007 a la fecha, hoy en día quizás ni siquiera me gustaría seguir trabajando por ese proyecto de ley, porque no es un proyecto de ley respetuoso, no es un proyecto de ley que valore al ser humano en su reconocimiento de su identidad, sino que además ingresaron otra causal a ese proyecto de ley. Ingresaron un artículo que dice que hay un sentido de oponibilidad. Eso significa que si yo presento una demanda de cambio de nombre y de género a un tribunal, les van a consultar a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mis hermanas, a mi abuela, a mi abuelo, a mis tíos, tías, porque va a ir así, si acaso ellos aceptan o no que yo haga mi cambio. Va con consulta la oponibilidad. O sea, creo que hoy en día no vale la pena que tengamos ese proyecto de ley. No vale la pena que sea ley. El problema es cómo se contrapone, y aquí viene con el nombre del seminario, cómo se contrapone el construcción de una agenda pública con un proyecto de ley que sabemos que es violatorio, pero que a la vez puede dar una posibilidad o una alternativa a personas trans que obtengan su cambio legal. Y obtener el cambio legal no significa que cambien el carnet de identidad. Significa que cuando estamos en un país como Chile, que hay filas de hombres y mujeres para entrar a clases todos los días, a una sala de clases y tener el derecho a la educación, en un país donde todavía nos están pidiendo uniforme de hombres y mujeres para ir a clases, un país donde existe clases de educación física para hombres y para mujeres, un país en donde aún estamos absolutamente marcados, definidos, como si fuésemos ganado, el cambio del carnet de identidad pasa a ser dignidad. ¿Cómo construir una agenda pública cuando la temática trans es considerada una enfermedad? ¿Cómo construir una agenda pública con organizaciones de la sociedad civil que siguen pensando que pueden hablar por las personas trans? Y aquí voy a empezar a hablar en primera persona, que pueden hablar por nosotros, las personas trans. Yo soy una persona trans. Biológicamente nací mujer y he hecho un proceso, a lo que ustedes ven hoy en día, de mi masculinización. Y sí, soy la primera persona trans en Chile que logra su cambio legal de nombre y de género en su carnet de identidad, de María Georgina, sexo femenino, Andrea Ignacio, sexo masculino, sin una operación de readecuación genital. Pero tuve que demostrar que aunque no tenía pene, mi identidad de género era masculina. ¿Cómo lograr una agenda, entonces, una construcción de una agenda pública cuando aparecen otras voces hablando por nosotros y nosotras como si nosotros no tuviésemos la capacidad de hacerlo? ¿Cómo construir una agenda pública cuando de una u otra manera el luchar, y así lo dijeron en las mesas anteriores, el luchar por esta identidad de género significa que uno coloca sobre la mesa el tema gay y no el tema trans?
Y cuando además se le da un poder, y lo digo con mucho cariño y respetuosamente, cuando se les da un poder a los gays por sobre las otras diversidades, donde se anula también a las lesbianas, donde se anula a quien podríamos ser pansexuales o poliamorosos o bisexuales o como quieran llamarlo. ¿Cómo se construye una agenda así? Si ni siquiera existe el respeto entre las mismas organizaciones de la diversidad sexual. Se construye y se logra construir cuando uno busca alianza en otras organizaciones. Personalmente a mí me ha sido mucho más fructífero las alianzas que he realizado con el movimiento feminista, las alianzas que he realizado con los movimientos de estudiantes, las alianzas que he realizado con grupos de etnias, más que con grupos de diversidad. ¿Y cómo se construye también una agenda pública cuando de una u otra manera las diferencias se palpan en las particularidades corporales de quienes somos trans? Me explico. Les dije que yo había nacido biológicamente mujer. Mis particularidades corporales en salud son diferentes a las de un hombre biológico. Pero como hoy yo tengo el cambio legal, mi preocupación durante 1 año y medio fue conseguir que en el Fondo Nacional de Salud cambiaran una codificación de una de las posibles enfermedades que yo podía tener. ¿Por qué? Porque hasta hace muy poco tiempo atrás, si yo iba a ese Fondo Nacional de Salud, que es donde pago mi previsión mensual de salud, a comprar un bono para hacerme el Papa Nicolau, no me lo vendían. Porque los hombres no se hacen el Papa Nicolau. Si yo hubiese tenido cáncer de cuello cérvico uterino, que es una alta probabilidad por el uso de la testosterona, a mí el servicio no me atiende. Aún pagando todos los meses, aún siendo un derecho pagado y un derecho humano de yo recibir la salud, no lo hubiese tenido. Y por lo tanto, las particularidades de mis compañeras trans también son diferentes a las de una mujer biológica. Porque ella tiene que hacerse el examen prostático. ¿Cómo hacer una agenda en común si hasta hace muy poco yo tenía que vulnerar el sistema de salud para poder tener salud? Mi mejor amiga que es trans compraba el bono del Papa Nicolau, que tiene su cambio legal, y yo con mi cambio legal compraba el bono del examen prostático. Y nos cambiábamos en un laboratorio que ya habíamos hablado, que nos conocían, y es casi como el laboratorio trans, ¿no? Porque uno tiene que vulnerar el sistema, eso es lo más increíble. O sea, jugamos en el límite de lo ilegal con lo legal. Cuando ni siquiera deberíamos estar jugando, ni siquiera deberíamos estar en el límite. Pero claramente la agenda mía, y voy a ser un poco egoísta lo que estoy planteando y espero que se entienda, la agenda mía como hombre trans es diferente a la de una mujer trans. Pero lo más increíble de esto es que somos los hombres trans los que más logramos cambio y políticas públicas. Porque el minuto que yo dejé de ser María Georgina subo un peldaño socialmente. Paso a ser hombre. Validado como tal. Escuchado como tal. Mis compañeras bajan considerables peldaños. Ni siquiera es que bajen un peldaño. No son validadas y no son escuchadas. Ustedes escucharon la presentación que hicieron de mí. Soy uno de los tipos afortunados, siendo trans, teniendo todos esos estudios y trabajando en lo que trabajo. Y no debería ser afortunado. Debería ser uno más de tantos y tantas personas trans que podrían hacer aún mucho mejor el trabajo de lo que yo lo estoy haciendo. Pero que no tienen las oportunidades de... En el caso de las chicas, pues son mujeres. ¿Cómo tener una agenda en construcción si cada día nosotros estamos en construcción y en desconstrucción? Cuando me invitaron a este seminario y pensaba en el nombre, creo que me han tenido pensando 2 o 3 semanas en cómo plantearle a ustedes el que me parece fantástico que puedan tener estos seminarios. Pero también quiero romper un poco este mismo seminario, planteándole todas estas preguntas. Sobre todo con lo que dice identidades y cuerpos vulnerados.
quizás mi cuerpo no esté vulnerado. Quizás mi cuerpo esté constantemente en una situación de vulnerabilidad. ¿Qué es diferente la mirada ahí? Porque mi cuerpo puede ser diferente al de un hombre biológico, sí, también pueden decir que es un cuerpo equivocado, nunca lo he mirado así. Quizás en mi inicio de construcción, pero ya después no. Siento que es un cuerpo diverso, un cuerpo diferente, no un cuerpo equivocado. Pero no siento que mi cuerpo sea vulnerado. Sí siento que me expongo constantemente, o que el Estado me expone constantemente a situaciones de vulnerabilidad. La inacción de las políticas públicas es una situación de vulnerabilidad. Y la acción de políticas públicas donde no estamos las personas trans, y son hechas desde el escritorio creyendo que eso es lo que nosotros pensamos, queremos y necesitamos, y que nunca la chuntan, por supuesto, también es una situación de vulnerabilidad. Pensar por nosotros y nosotras es una situación de vulnerabilidad. ¿Cómo tener una agenda, y empiezo a cerrar, ya me hicieron la seña, cómo tener una agenda en común cuando a veces hay que ceder y no tenemos acuerdo en qué es lo que vamos a ceder? Porque aquí sí marco una diferencia. Y es que cuando no cedemos o cedemos, literalmente son nuestros cuerpos los que están sobre la mesa. ¿De qué manera hemos podido avanzar? Haciendo una incidencia internacional, trabajando fuertemente en Naciones Unidas, prácticamente enviando informe a todos los comités posibles, y en todos los comités ir colocando nuestra temática de identidad de género, expresión de género y cuerpos diversos, y también en la Organización de Estados Americanos, en la OEA. Justamente ahora estoy a cargo de la preparación de todo el grupo LGBTI que nos vamos a estar moviendo en la asamblea que se va a llevar a cabo en México el próximo mes. Pero eso también significa que uno tiene una agenda internacional en donde lamentablemente no puede incorporar necesariamente lo nacional. Me explico. Podemos hacerlo internacionalmente, por ejemplo, para tener una buena resolución de nuevo en la Asamblea de la OEA, pero las peleas que se dan en la cancha, en lo chico, en lo nacional, es cómo ponemos en efectivo esa resolución cuando todos estamos pensando diferente y tenemos carros diferentes para tirar. ¿Qué creo yo? Que la agenda se construye desde la construcción y la desconstrucción diaria, que no debe ser algo fijo, sino que tiene que ser algo dinámico, y que creo que sobre todo debe respetar las particularidades de, aún siendo trans, y aún luchando por intereses comunes y teniendo bases comunes como la dignidad y el respeto, hay particularidades que tienen que ver con estos pequeños detalles que yo les comenté, que se multiplican en cada día, cada paso que damos las personas trans. Quería preguntarte en ese sentido, ¿cómo hiciste para cambiar tu identidad en Chile cuando no tiene una ley de identidad? Hay una ley que permite el cambio de nombre en Chile, que es la 17.344. Cualquier ciudadano o ciudadana chilena se lo puede cambiar. Si se equivocaron o no te gustó el nombre, te significa discriminación. Si te pusieron, no sé, Juan, y en realidad quieres cambiártelo a Diego porque consideras que Juan es muy común y quieres otro nombre, tú haces alusión a esa ley y te lo cambias. Esa ley dice que tienes que vivir 5 años en el nombre que eliges, ¿no? Tienes que llevar testigo y tienes que tener pruebas de que efectivamente eres conocido o conocida con ese nombre que elegiste. Yo hice la salvedad de esa ley, hice la presentación de cambio de nombre y de género, porque dice que siempre y cuando este nombre te signifique menoscabo o discriminación, habla de menoscabo. Entonces yo lo que hago en la presentación de mi demanda es que a mí me significa menoscabo ser María Georgina, en el nombre, porque en realidad soy un hombre y que solicito ser Andrea Ignacio, y que significaría discriminación si María Georgina pasa a Andrés Ignacio, sexo femenino. Por lo tanto, solicito el cambio de mi asignación de sexo, se llama ya no de género, de femenino a masculino. El tribunal se encontró con esto y obviamente no sabía qué hacer. Hubo 5 años de proceso judicial. En ese minuto, yo lo obtuve el 4 de mayo del 2007. En ese minuto, a hoy, hay situaciones diferentes, ¿ya? Pero en ese minuto, por ejemplo, el tribunal pidió que se certificara mi virginidad anal y vaginal. Y eso significó ir al servicio médico legal, y es una de las cosas más complejas y violentas que he tenido en mi vida.
Y teniendo 43 años a mí me introdujeron un espéculo para saber si era virgen o no. En ese minuto lo era, y el médico consigna en el informe que yo era virgen y que produce una herida de 3 centímetros con sangramiento interno. Y por supuesto también consigna, y con fotos que yo supe después que eran públicas, tuve que pedir, lo supe cerca de los 8 o 9 meses, que eran públicas, y ahí recién le pedí al abogado que la hiciera privada, porque habían fotos de mi ano, de mi clítoris, se me hizo tacto anal para ver si yo me dilataba o no. Como no me dilaté, entonces el médico consigna ahí que yo no había tenido supuestamente relaciones sexuales porque no me había dilatado. Y él comenta en 2 frases algo que a mí me pareció, que a mí me permitió también seguir adelante con una acusación en contra del médico y del servicio médico legal. Porque el médico consigna en el informe con una frase que dice: si no ocupó el ano, no es gay. Y si no ocupó su vagina, no es mujer. Y hace un espacio, coloca un espacio y dice: me es difícil determinar qué es. Pero eso me sirvió después de superar, porque para mí sí fue una violación lo que viví. Después de superar eso, significó acusar al médico. El médico salió del servicio médico legal, ya no ejerce ahí. El servicio médico legal me pide disculpas, yo digo que en realidad no me sirven de nada su disculpas, me cagaron la vida exactamente igual, pero que no le caiga, disculpen el vocabulario, pero que no le caiga en la vida a otras personas. Y empezamos a trabajar un protocolo que se demoró 1 año y medio, y hoy día hay un protocolo donde no te pueden tocar, no pueden pedir que te desvistan, no te pueden sacar fotos, nada que sea inhumano e indigno. Pero yo pasé por ese proceso. ¿Qué otra cosa pidió el tribunal en su minuto? Que yo me hiciera una esterectomía total. Cometí el error y me la hice. ¿Ah? Porque en ese minuto, y debo reconocer que con la inmadurez también de ese minuto, accedía a no ser madre o padre en el fondo, ¿no? Hoy me arrepiento profundamente, pero ya lo hice. Pero también sirvió para que internacionalmente nosotros denunciáramos esta situación en el Comité de Derechos de la Mujer y el Comité de Derechos del Niño, en donde le exigían a las personas trans que fuéramos estériles, y recibió Chile una recomendación que finalmente los tribunales dejó de exigirse eso. Hoy en día no se exige. ¿Qué más? Tuve que presentar 3 testigos, y ahí sí me porté un poco como soy yo, un poco mal, que es mi característica, porque a mí me pareció de una imbecilidad increíble que me pidiera el tribunal que los jueces, que mis testigos acreditaran que yo era hombre y actuaba socialmente como hombre. Y entonces ante eso yo hablé con mis 3 testigos, y ellos testificaron que una de ellas, que yo era hombre, decía porque actúa como todos los hombres, cuando ve pasar a una mujer le mira el poto. Otro de mis testigos dijo: es hombre porque escupe el suelo y dice chuchar, dice garabato. ¿No? Entonces cuando la jueza lee estos testimonios dice: usted me está tomando el pelo, usted se está riendo de mí. Y le digo: perdón, la primera que se ríe de mí es usted. O sea, ¿cómo acredito que soy hombre? ¿Qué significa ser hombre y actuar como hombre? Entonces ahí ella dijo: bueno, tienes razón, ok, necesito 3 testigos que digan que te conocen como Andrés, que socialmente perfecto. Y ahí eran los mismos 3 testigos que tuvieron que hacerlo de nuevo. Me dicen que me conocían como Andrés y que socialmente yo me movía como Andrés. Finalmente obtengo este cambio legal de una u otra manera, sentando un precedente, y de ahí en adelante hay más de 200 cambios legales haciendo alusión a esta misma ley, a este mismo artículo, y por supuesto se van sumando, entre comillas, jurisprudencia de más casos de personas trans que han obtenido su cambio sin operaciones, como también hay algunos que han decidido operarse. Eso, cada uno es libre de elegir qué es lo que quiere con su cuerpo, construirse o desconstruirse diariamente o físicamente. Y hoy día ya tenemos más de 200 personas trans. ¿Qué es lo más importante que tenemos hoy? Que es el debate que ha sido toda esta semana y por la cual estamos en una presión tremenda quienes somos parte de esto, es que hemos logrado el cambio de una niña de 5 años. Con esta ley, sin haber ley de reconocimiento de identidad de género, que es un caso que personalmente estoy llevando, que bueno, que ya apareció una ONG que se llama Comunidad de Justicia, cercana al Opus Dei, que acusó al juez que dio esta sentencia favorable de que está faltando a la ley, entonces lo está persiguiendo, una forma de amedrentar a todos los jueces, y estamos en la posición de la defensa de ese juez. Nunca se va a revertir una sentencia, ya tenemos, hoy en día tiene 6 años, cumplió 6 años,
La sentencia la obtuvimos el año pasado, lo teníamos un poco en silencio, pero ahora ya se hizo absolutamente público. Pero también esto abre la puerta a la posibilidad de muchos niños, niñas y adolescentes trans que obtengan su carne, y no solo quienes somos mayores de 18 años. Ella es una sujeta de derecho, y como tal debo escucharla, debo reconocerla, que es lo mismo que hacen los padres. Escuchan, reconocen, validan, es una niña, se acabó, no importa lo que tenga entre las piernas. Pero además hay una serie de estudios e investigaciones que dejan bastante claro que nuestra identidad de género está a partir de los 2 años, 2 años y medio, en todos quienes estamos acá, seamos trans o no sean trans, da lo mismo. 2 años y medio se manifiesta nuestra identidad de género, que no es lo mismo que la orientación sexual ni la sexualidad probablemente tal, nuestra identidad de género. Entonces ella a los 2 años y medio ya les dijo a sus padres quién era. Lo que hizo fue mantener persistentemente, porfiadamente y constantemente hasta los 5 años cuando le dije, ya, con mamá y papá, o sea, más o menos qué pasó con ustedes. Y los papás dijeron que nosotros pensamos que se te iba a pasar. Y dijo, ¿cómo se me va a pasar ser niña si soy niña? Son sus frases, están en el testimonio que nosotros adjuntamos inclusive. Y claro, puede ser muy polémico, y una de las cosas que justamente ha generado polémica, en los cuales yo he estado en algunos debates televisivos también, es eso. Pero si es tan chica no sabe. Y ahí yo siempre les digo lo mismo. En mi caso tengo 2 hijos, de quien era mi ex esposa, yo me separé. No crean que uno por ser trans es súper trans. No, yo no tengo nada de súper trans. También estoy casado y separado. Tengo 2 hijos de 19 y 20 años, y yo lo que quiero como padre es que ellos sean felices. Y esa es la misma respuesta que doy. O sea, mis hijos saben lo que son desde que tienen 2 años y medio. Perfectamente bien. En este caso coincide con sus genitales. Esta niña, ¿por qué se duda? Porque si a los mismos 2 años y medio alguien dice soy niño, siendo biológicamente niño, no pasa nada, ¿no? Se duda porque desde mi egocentrismo de adulto, soy yo quien decido este niño, este hijo, hija es mío o mía, y entonces esto es lo normal, lo acepto. Y esto otro es anormal, no lo acepto, lo tengo que cuestionar, y eso significa psicólogo, psiquiatra, que alguien me diga qué es lo que está pasando. El tema no es que sea chica, el tema es que nosotros como adultos somos incompetentes e incapaces de mirarlos y mirarlas como sujetas y sujetos de derecho. Y eso es una de las cosas por las cuales hemos defendido a este juez, y vamos a seguir en esa posición. A toda la gente que nos dice es muy chica, que no sabe, nosotros le decimos que lástima que seas tan grande y que tú realmente no sepas, ¿no? Porque el problema está ahí, no está en nuestra niña de 5 años. En Argentina también está el caso de Luana, y hay 2 o 3 casos que fueron muy polémicos, inclusive el de Luana creo que fue el primero. Sí, el de Luana fue el primero, y hay 12 casos. Claro, entonces me parece que también esta mirada de que el adulto puede decidir sobre los 4 o 5 años tiene que ver con esta cosa patriarcal del adultocentrismo y de decidir. Y nosotros ya tenemos paradigmas internacionales de protección de derechos que hablan de los niños y niñas como sujetas de derechos, no objetos de derechos. Entonces me parece que, por supuesto que eso esas situaciones nos corren del lugar y nos corren de la rutina socialmente legitimada, de mayor comodidad, nos ponen en un lugar de incomodidad hacia adentro y hacia afuera socialmente, pero a mí me parece re valioso que se pueda, porque les dan a esos niños y esas niñas un espacio de libertad y un espacio de no ocultamiento y de ser ellos mismos de entrada, y no andar ocultando, forzando situaciones que no pueden ser. Sí, yo lo comentaba con el grupo más pequeño ayer y con mis compañeras de Chile, o sea, ojalá yo hubiese tenido esa posibilidad. Tengo 53 años y llevo viviendo feliz y siendo yo 10 años. O sea, la primera vez que fui a una discoteca tenía 40 años. No digo que la discoteca sea lo máximo, pero uno lo pasa bien, ¿no? Entonces hay una serie de aprendizajes que he tenido que hacer ahora viejo, ¿no? Que hubiesen sido muy diferentes. Me echaron de 8 colegios. No hubiese pasado, creo, que siempre soy inquieto y no ser trans no tiene que ver con eso, pero yo creo que capaz que me hubiesen echado igual, pero hubiese sido un poco mejor mi vida. Hubiese tenido una niñez mejor. O sea, yo jugando al papá y a la mamá a los 4 años dije soy el papá y soy Andrés. Pero aún así estoy en colegio de monja, por lo tanto vistiendo vestido para ir a estudiar todos los días y sentirme mal todos los días.
¿no? Entonces, creo que los pasos que hoy en día estamos dando en relación a nuestros niños y adolescentes son lo primordial, y también una invitación para el desafío para ustedes. ¿Cuáles pueden ser los próximos seminarios en los cuales son los temas a discutir? Porque ahí sí que no tenemos agenda en construcción. No hay agenda. Porque no hay validación de sujetas y sujetos de derecho. Están absolutamente invisibilizados. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo las redes de organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver con feminismo, cultural, étnico, etcétera, cómo logramos tener una mirada de sujetos y sujetas de derecho? Y desde ahí actuar a quizás una agenda. Porque ahí sí tenemos un problema. ¿Cómo pueden construir agenda niños y niñas de 4 años? No pueden. Entonces, somos los adultos, lamentablemente, quienes vamos a tener que hacer eso. Y como adultos, obviamente nos vamos a equivocar. Muchísimas gracias y disculpen, pero me tengo que